Bueno, vamos a empezar nuestra clase sobre el avivamiento en Samaria, que se encuentra en Hechos capítulo 8. Vamos a hablar sobre este tema en este video. Entonces, que el Señor los bendiga. Bueno, para tener un poco de contexto sobre Hechos 8, vamos a ver qué acaba de pasar. Vemos que Esteban ha sido ya matado, el primer martirio de la iglesia primitiva. Esteban ya lo mataron y ahora Saulo se está enloqueciendo, está persiguiendo la iglesia. Um, un versículo dice que él hasta asolaba la iglesia, es decir, destruía, estaba completamente destruyendo la iglesia, persiguiendo a mujeres y a hombres de entrada a sus casas y los arrebataba para llevarlos a prisión. Entonces, claro, esto puso mucho temor en los cristianos de ese tiempo. Entonces lo que ellos empezaron a hacer es que ellos iban esparciendo por todos lados. Dice que iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y es aquí en este momento donde somos introducidos a Felipe. Ahora, cuando hablamos de Felipe, no estamos hablando del apóstol, pero estamos hablando del diácono. Cuando somos introducidos a Felipe, vemos en Hechos 6, vemos que primero Lucas habla sobre Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente después um, habla de Felipe. Menciona el nombre de Felipe, uno de los 7 primeros diáconos, y como sabemos, es decir, el que ya era un judío, pero que era judío, un griego judío. Y ahora resulta que Felipe, cuando él se fue corriendo o se esparció, salió de Jerusalén, um, él cayó en Samaria, él llegó a Samaria. Entonces toda la iglesia se esparció, um, menos los apóstoles. Esto es algo importante. Ellos se fueron por todos lugares, toda la iglesia se fue por todo lugar. Y todos fueron esparcidos, menos los apóstoles. Ellos se quedaron en Jerusalén. Um, y Felipe, él llegó a caer en Samaria. Ahora, debo de tener una foto en la pantalla sobre los viajes um, de Samaria, de Felipe, perdón, por donde él está. Y Samaria queda casi en el centro de Palestina, sur de Galilea y norte de Judea, la capital Samaria. Algo interesante, un poco de historia, es que hay un poco de enemistad en estos tiempos entre los judíos y los samaritanos. Vemos que hay un poco de tensión. Hasta en el Nuevo Testamento sentimos um, un, un- podemos tener o podemos ver un poco de tensión. Podemos saborear un poco, solo un poquito, no tanto, quizás como en el Antiguo Testamento, pero sí vemos mucho odio entre estos dos grupos de personas, los judíos y los samaritanos. Y la razón por esto es que si vamos un poco más a la historia, sin desviarnos tanto, si miramos a la historia, vemos que las personas que vivían en Samaria, digamos, ellos se casaron y se daban a casar con personas de otras naciones, con gente, con diferente gente, y eso era prohibido para los judíos. Entonces,
Ya todos los otros judíos y todos sus vecinos alrededor que eran judíos, no les gustó esto y desde ahí empezó un poco de tensión. No solo porque se casaron con personas de otras naciones, pero también porque al hacer esto, lo que eso significaba que estas personas traían un poco de tradiciones, las cuales se casaban, traían un poco de tradiciones, muchas tradiciones y traían muchas diferentes religiones y diferentes dioses y casi los implementaban a la religión de estas personas que viven en Samaria. Entonces ellos también servían a dioses paganos. Entonces vemos que por estas razones vemos que hay muchos comentarios muy feos para los samaritanos o dirigido hacia los samaritanos de los judíos. Les dicen cosas como perros y si miramos que un perro en esos tiempos no es un animal muy agradable, pensemos en um, el cuento de Jesús con la mujer canaena o the Canaanite woman. Ser llamado un perro no es algo muy agradable en esos tiempos. También vemos esto o esta tensión en el Nuevo Testamento. Un ejemplo es en Juan 4, cuando Jesús está pasando por la región de Samaria, cerca de la ciudad, pero está pasando por la región y llega al pozo. Y también viene la mujer y Jesús le dice, ¿me puedes sacar agua? Y después la señora samaritana le mira a Jesús y le dice, ¿cómo es que usted siendo judío me habla a mí, una mujer samaritana? Dice, los judíos y los samaritanos no se tratan, no se hablan. Vemos esa enemistad otra vez. También esa es la razón por qué el cuento del buen samaritano fue un cuento tan impactante y tan transformatorio, una parábola tan transformatoria para las personas en ese entonces. Porque, mire, vemos que alguien le pregunta a Jesús, ¿quién es mi vecino? ¿Cómo puedo querer a mi vecino? Entonces Jesús cuenta el cuento del buen samaritano y le dice, bueno, un hombre iba caminando y vinieron y lo atracaron y lo dejaron en el piso y pasó un levita y no le ayudó y pasó un sacerdote y él tampoco le ayudó. Y entonces esto es muy raro porque los levitas y los sacerdotes, especialmente en ese tiempo, tenían mucha influencia en la cultura judía. Eran personas de la palabra que leían las escrituras. Entonces uno pensaría que ellos serían los que ayudarían a este judío en el piso sangrando, a punto de morir. Pero no, pasa el samaritano y el samaritano es el que le ayuda. Y entonces vemos que después de que él cuenta esta parábola, él dice, ¿cuál es el vecino? Y todos responden, pues el samaritano, el que ayudó. Entonces vemos que Jesús también está combatiendo este, este racismo que hay casi, digamos. Um, y sí, bueno, entonces Felipe llega a Samaria. Mm, una cosa que se me olvidó decir es que ¿por qué se casaron? Que cuando se casaron estos judíos con estas otras naciones, hicieron que las personas de Samaria fueran casi como una raza mixta, como medio judío. Y eso tampoco era bueno. Pero bueno, siguiendo Felipe, entonces él llega a Samaria, donde esas personas, digamos, de raza mixta, que no es agradable. Y lo primero que vemos es que dice que él les predica Cristo. Um, Tres cosas que él les predica. En el versículo 5 nos dice que les predica Cristo. Después en el versículo 12 nos dice que él les predica el Evangelio y el nombre de Cristo.
Eso nos dice y nos muestra que hay poder en el Evangelio. ¿Y por qué? Porque al predicar Felipe, al hablar Felipe, vemos 5 grandes resultados del ministerio de este diácono, este gran hombre. El primero es que la gente unánime escuchaba atentamente. Primero la gente, antes que todo, ellos estaban atentos a lo que decía Felipe. Es decir, Felipe, cuando él predicaba, él agarró la atención de estos samaritanos. Ellos le escuchaban a Felipe. Segundo, habían milagros que se podían oír. La gente escuchaba de los diferentes milagros que estaban pasando. Y tercero, habían milagros que se podían ver. No solo escuchaban de estos milagros que pasaban cuando predicaba Felipe, pero también lo vieron con sus propios ojos. Vieron a personas ser sanadas. Y esto es grande. Cuarto, había un gran gozo en la ciudad. Cuando Felipe predicaba, él causó un gran gozo en los corazones de estos samaritanos. Cuando este diácono fue y les predicó Cristo y les predicó el Evangelio, les dio mucha felicidad porque estaban sintiendo quizás por la primera vez en muchos años la presencia de Dios, digamos, o podían ver a Dios mover, ver a Dios hacer milagros. Entonces, claro, hubo gran gozo en esa ciudad y aceptaron a Felipe bien, y eso es increíble. Quinto, la quinta señal o el quinto resultado de este avivamiento en Samaria, vemos que los hombres y las mujeres se bautizaban en el nombre de Jesús. Entonces vemos que una ciudad completa casi, se estaba convirtiendo y se estaba bautizando en el nombre de Jesús. Y esto nos muestra el gran poder que tiene la palabra de Dios. Otra cosa que quiero notar es que Felipe era un diácono, era una persona asignada casi a soportar, el rol de los apóstoles. Básicamente lo que él hacía es que él servía comida. Y vemos a Felipe ya liderando este gran evangelio, siendo el predicador en este gran evangelio. Vemos como Dios usa a Felipe. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Nos muestra que Dios puede usar a cualquier persona. No tenemos que ser pastores, no tenemos que ser profetas ni apóstoles para evangelizar a nuestros vecinos, sino tenemos que ser como Felipe, disponible, hacer lo que Dios quiere hacer con nosotros. Tenemos que saber predicar a Cristo donde vayamos. Bueno, siguiendo en Hechos 8, empezamos a ver que todo esto está pasando y de una manera u otra, no sabemos, quizás alguien le mandó una carta a alguien en Jerusalén. Los apóstoles se dan cuenta de lo que está pasando ahí en la ciudad de Samaria. Ahí en la ciudad de Samaria donde este diácono Felipe está predicando y está bautizando a las personas. Entonces los apóstoles escuchan esto. Inmediatamente mandan a Pedro y a Juan. Y entonces vemos que al llegar Pedro y Juan, ellos empezaron a imponer las manos sobre ellos. Sobre ellos, cuando digo ellos, estoy hablando de las personas
samaritanas, las cuales ya han sido bautizadas. Y ellos, al orar para que recibieran el Espíritu Santo, estas personas samaritanas empezaron a recibir el Espíritu Santo. Y también quiero um, parar para notar algo interesante. Ahora tenemos no solo a un judío griego, que en la forma de Felipe, pero tenemos ya a otros dos judíos. Tenemos a Pedro y a Juan en Samaria, en un lugar donde hay tanta tensión entre los judíos y entre los samaritanos. Y ahora vemos a tres predicadores judíos en una ciudad donde quizás no hubiera sido aceptado anteriormente. Eso que nos muestra que tenemos que predicar o tenemos que buscar una oportunidad donde haya una oportunidad para hablarle sea a quien sea. Yo no sé si quizás Pedro y Juan, mientras que ellos iban a Samaria caminando o en camello o en caballo, yo no sé cómo ellos iban. No sé si de pronto ellos tenían un poco de miedo, porque no sabían qué iba a pasar en Samaria. No sabían si ellos iban a llegar y después todo el mundo les iba a dar duro porque eran judíos. O si iba a pasar lo bueno como acabó de pasar, como vemos, que ellos pudieron orar por personas para que recibieran el Espíritu Santo. Otra cosa que quiero notar es que si miramos en este capítulo, es que en este capítulo nunca, en un momento, dice que cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, hablando de los samaritanos, cuando los samaritanos recibieron el Espíritu Santo, ni en un momento para decir que hablaron en lenguas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que no, quieren decir que no hablaron en lenguas, o quiere decir que uno no tiene que hablar en lenguas para recibir el Espíritu Santo. No, ese no es el hecho. La razón por la cual no, no dice que los samaritanos recibieron el Espíritu Santo es porque ya es inferido. Se puede inferir. Uno leyendo ya es como que uno ya tiene que saber la forma en la cual Lucas escribe hechos. No es que él detalla a todo qué pasó en cada momento de cada día. No, no es algo así. Es casi como un resumen. Entonces, después de Hechos 2:38, uno ya puede inferir que cada vez que alguien recibe el Espíritu Santo, que hablan en lenguas. Esto se llama, en inglés se llama programmatic information. En español es información programática. Es una información que uno pone y después cada vez que uno pone esta información, uno es programado a pensar, bueno, ya esto pasó también. Entonces, es decir, la información que tenemos es que ellos recibieron el Espíritu Santo. Entonces, de eso podemos asumir que al recibir el Espíritu Santo hablaron en lenguas. Otra razón que sabemos también que hablaron en lenguas al recibir el Espíritu Santo es que vamos a hablar ahora sobre un personaje que se llama Simón el mago. Él era un mago. Y él, al ver que las personas recibieron el Espíritu Santo, él trató de comprar um, este, este Espíritu Santo. Entonces, para que Simón y todas las otras personas supieran que recibieron el Espíritu Santo, tenía que haber un tipo de señal, un tipo de evidencia. Y podemos asumir, teniendo la evidencia que ya tenemos, que esto fue hablando en lenguas. Ahora, hablemos un poquito sobre Simón el mago.
Sabemos que Simón el Mago nos dice este capítulo que él estaba ahí antes de Felipe. Antes que Felipe hubiera llegado, Simón el Mago ya estaba ahí. Y lo que hacía Simón el Mago es que él engañaba a las personas. Él hacía trucos de magia y hacía que las personas empezaran a pensar que él era, dice, que se hacía como algo grande o que él se hacía pasar como que si él tenía el poder de Dios, cuando en realidad esto no es el caso. También vemos que cuando Felipe empieza a predicar y cuando él empieza a ver todos estos milagros, Simón el Mago fue una de las personas la cual se bautizó en el nombre de Jesús. Muy importante. Todas las personas que se han bautizado en el libro de Hechos se han bautizado en el nombre de Jesús. Y esto es claro, esto en este capítulo, que estas personas también se bautizaron en el nombre de Jesús. Pero bueno, Simón el Mago se bautizó en el nombre de Jesús antes de que hubiera llegado Pedro y Juan. Entonces, y cuando llegó Pedro y Juan y empezaron a orar por las diferentes personas para que recibieran el Espíritu Santo, y acuérdese que Simón el Mago vieron las personas recibir el Espíritu Santo, los vio hablar en lenguas, él dijo, wow, ¿qué es esto? Yo quiero este poder, yo quiero hacer esto. Entonces él se acerca a Pedro y Juan y le dice, hey, déjeme comprar lo que ustedes tienen. Yo quiero hacer esto. Yo quiero imponer manos sobre personas y para que ellos reciban el Espíritu Santo. De hecho les dice, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Les ofreció dinero, traté de comprar esto. Pero después de que él hizo esto, creo que él cogió un resultado que él no estaba esperando. Porque al él pedirle esto a los apóstoles, a Pedro y a Juan, Pedro se da la vuelta y le dice a Simón el Mago, le dice, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Estas son palabras muy fuertes para Simón el Mago. Ahora, no creo que no creo que sabemos que Simón el Mago no se quedó muy enojado con ellos porque después él dijo, rogad vosotros por mí para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Entonces, gracias a Dios, Simón, se puede notar que de pronto él sí se arrepintió. Pero bueno, la respuesta de Pedro nos da un principio muy fundamental sobre el Evangelio. Y eso es que no lo podemos comprar simplemente así. Um, Porque si eso fuera el hecho, ¿qué sería de los pobres? Mm, ¿Qué sería de las personas que no son como Simón el Mago, que solamente pueden comprar el Espíritu Santo? No, esto no es el caso. Esto es lo que hace este avivamiento en Samaria tan lindo y tan bonito. Es que nos empezamos a dar cuenta que este evangelio es para todos. Es para nuestros amigos en Judea, en nuestro vecindario, al lado. Es para mi amigo que tiene mucho dinero, que puede comprar un carro último modelo y una casa, mansión con 50 piezas o 50 cuartos, mejor dicho. Así también el Evangelio es para la persona que no me cae tan bien. Jesús todavía ama a esa persona y es mi responsabilidad orar por esa persona. Es mi responsabilidad predicarle a esa persona. También a esa persona que quizás no tiene tanto dinero, no tiene lo que yo tengo,
El Evangelio es para toda persona, para hombres y para mujeres. Hombres y mujeres se bautizaban. Um, para hombre, para mujer, sea de cualquier raza. El Evangelio es para todos. Y esto es algo muy bonito. Bueno, vamos a seguir a lo que está hablando del avivamiento en Samaria, lo que está pasando. Entonces todo esto está pasando y seguro que los apóstoles, um, o Pedro y Juan que estaban ahí, y Felipe que estaba ahí, y de hecho toda la ciudad de Samaria están muy contentos sobre lo que pasa, y de la nada viene un ángel a Felipe y le dice: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Creo que hay una foto, debería haber una foto en la pantalla otra vez, o la misma foto de esto. Entonces, el ángel del Señor llama a Felipe y le dice que levántate y ve hacia el sur, hacia Gaza. Ahora esto es un camino muy largo. La distancia para Gaza fue 128 kilómetros, mientras la distancia de Samaria a Jerusalén fueron solo 48 kilómetros. Acuérdese de eso, porque ahora vamos a hablar de esto. Um, es más rápido ir a Jerusalén que ir hasta casa. Pero bueno, Felipe hace lo que dice el Señor y se levanta y se va. Y sucede que él se encuentra con un etíope eunuco. Es muy interesante porque este etíope eunuco, él venía de Jerusalén, estaba adorando en Jerusalén. Entonces, una cosa sobre este etíope eunuco que sabemos es que aunque no hubiera nacido judío, él se convirtió. Se convirtió, se hizo un judío. Y entonces él se fue um, a Jerusalén a adorar. Estas personas que se convierten a ser judío se llaman prosélitos. Entonces este eunuco fue un prosélito. Y bueno, Felipe llega al carro de este etíope eunuco. Dice que era un funcionario de la reina Candace. Entonces, él era una persona con mucha influencia en Etiopía. Um, sí, tenía mucha influencia allá en um, Etiopía. Y esto va a ser un poco relevante. Pero sabiendo de que Jerusalén es más cerca a Gaza, donde se encontró con el eunuco, ¿no hubiera sido más fácil para Felipe solo ir a Jerusalén? Bueno, pues yo creo que sí. Pero vemos que Dios tenía un plan perfecto. Um, Vemos que aunque no sabemos muchas veces a dónde estamos o lo que está pasando, Dios siempre tiene un plan y Él siempre sabe la hora en cual las cosas van a pasar. Entonces, uh, Felipe se acerca al carro de este eunuco y este eunuco está leyendo Isaías 53, la cual es una escritura que está hablando de Jesús. Y el eunuco le dice: ¿de qué está hablando esto? Le pide a Felipe, le dice:
le dice, le dice el eunuco a Felipe, ¿cómo podré entender esto si alguien no me enseña? Entonces, esto ya abrió la puerta para que Felipe empezara a evangelizarle al eunuco. Um, una cosa que por la cual siempre debemos de estar orando es que deberíamos de estar orando por personas con hambre, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, vayamos donde vayamos, en nuestras familias, que oremos por personas o que Dios nos lleve a personas que tienen una verdadera hambre por la palabra de Dios, que quieren conocer a Dios y que nosotros seamos efectivos en cómo hablemos a ellos. Por eso es importante estudiar las escrituras. Y entonces esto abrió la puerta para que Felipe le predicara al eunuco. Y sí, el eunuco recibió lo que fue predicado y se bautizó y tuvo gran gozo. También vemos algo tan interesante de este eunuco y dice, aquí hay agua que impida que yo sea bautizado. Tenía como una urgencia en él. Y eso es muy bonito de este eunuco. Tenía una urgencia, quería ser bautizado, tenía un hambre. Entonces sí, Felipe lo bautizó. Y, y mientras que el eunuco iba saliendo del agua, cuando ellos subían del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Otra cosa de estos versículos es que nunca dice si el eunuco recibió el Espíritu Santo. Y es algo muy raro. Y hay diferentes teorías de esto. Hay personas que creen, yo conocí a una persona que creía um, que cuando el Espíritu Santo arrebató a Felipe, que en ese momento el eunuco recibió el Espíritu Santo. También. Yo no sé si es verdad. Yo no sé. También hay otra teoría de que um, ya después de un tiempo quizás, no es escrito, quizás Lucas no lo escribió, pero después de un tiempo alguien de pronto fue a Etiopía y oró y el eunuco recibió el Espíritu Santo. Otra vez yo no sé, pero es importante, solo es algo interesante um, notar. Ahora, otro principio que quiero mostrarles es que Felipe salió de un gran avivamiento. Muchas personas, una ciudad entera convertida a, a, a- a ser cristiano, bautizada, recibieron el Espíritu Santo, acabó de ver tantos milagros y el Señor lo llamó a un desierto solo para una persona. Piensen en eso por un segundo. Dios le importa los individuos. Cada persona en este mundo es importante para Dios. Entonces la próxima vez que usted camine por las calles, piense en eso, acuérdese de eso. Cada persona es tan individual y tan importante para Dios que Él sacó a Felipe de un gran avivamiento. O también piénselo así. eh, Él es como el pastor que dejó sus 99 ovejas solo por la una, porque es el poder de una persona, la importancia o el valor y el amor que Dios le pone a una sola persona. Bueno, esto es la clase concluida. Si tienen algunas preguntas, si algo no fue muy claro, siéntanse libre a mandar un mensaje. Muchas gracias y que Dios los bendiga.